decíamos entonces que el ciclo combinado resultaba de trabajar con dos máquinas distintas, una de combustión interna, que sería la turbina de gas, aquella que cumple el ciclo Brayton, también conocido como de flujo continuo, y por otro lado la turbina de vapor, que de alguna manera eh, se los llamaba de combustión externa porque el fluido de trabajo lo generábamos dentro de una caldera. El tema se trataba de lo siguiente. La turbina de gas necesita energía para su funcionamiento, generalmente, y si mientras se pueda usan gas natural, sobre todo por estos lugares, gas natural que permite hacer una combustión en la cámara de combustión y obtener una potencia en el eje. En principio se usan este tipo de máquinas para generar energía, pero individualmente o por sí sola, digamos. El tema resulta de por qué el ciclo combinado, y es la de utilizar la energía que traen los gases quemados, que salen a muy buena temperatura, para con adición de en este conducto que vemos acá, que se llama de transición o ducto de transición, también colocar una fuente de energía para poder llegar a temperaturas, por ejemplo, de sobrecalentamiento de vapor en la caldera. Entonces, hacíamos funcionar la máquina de combustión interna, que cumplía el ciclo Brayton, nos entregamos una potencia en el eje, esa potencia la utilizábamos para mover un generador. Los gases quemados, en vez de tirarlo a la atmósfera, los recuperábamos y a través de un ducto de transferencia lo llevábamos hasta la zona de la caldera y donde estaba la máquina de vapor. Generalmente se utiliza una adición extra de energía en forma de calor, combustionando, por ejemplo, gas en ese ducto, para lo cual tiene los mecheros correspondientes, y aumentar así la temperatura de trabajo de la caldera. Eso nos permitía lograr producir el vapor con el cual movíamos otra máquina, que era la turbina de vapor, de combustión externa, que esa máquina nos entregaba una determinada potencia en el eje, que es bastante importante, y movíamos otro generador. En definitiva, lo que estábamos aumentando en principio era lo que recién decíamos, de un aumento de la potencia en el eje, por ende, la capacidad de generar mayor cantidad de energía. La otra era que al aprovechar esta energía, recordemos que los gases de escape de una turbina de este tipo salen entre 400 y 450 grados centígrados, por lo tanto es muy buena temperatura. Consumimos menos combustible, tenemos más potencia en el eje, y a su vez, al consumir menos combustible, y si ese combustible es gas mejor porque es menos polucionante, le ayudamos a la atmósfera para no maltratarla tanto. Entonces, vemos una turbina de gas para la cual necesitamos, aquí ven que dice ingreso de aire. Esto se dibuja así de esta manera porque acá se deben colocar filtros para limpiar, para que el aire que ingresa a la máquina sea lo más limpio posible, porque si no empieza a ir al compresor, empieza a formar una capa muy fina sobre el álabe o sobre los álabes, y eso genera desprendimiento de capa límite, reducción de áreas de pasaje y demás, que hacen a la calidad y cantidad de aire que entrega el compresor a la zona de la combustión, con lo que si el caudal disminuye para una misma cantidad de energía, y vamos a tener un aumento de temperatura sobre los álabes de la turbina, y vamos a tener que bajar
la velocidad o la entrega de energía en forma de combustible para que no se sufra ese aumento de temperatura a la salida de la turbina. Como decíamos, generábamos vapor, ese vapor lo llevábamos, digamos que acá vamos a contar con sobrecalentadores, con evaporadores, con economizadores, todo lo que haga falta para el manejo del vapor, y lo llevamos a esta máquina que toberas mediante. Esta máquina podría tener, esto es esquemático por supuesto, pero podría tener turbinas de alta, media y baja presión, por ejemplo, y tener una muy buena potencia en el eje para producir energía. Claro que también vamos a ir necesitando una fuente de líquido o fuente de agua fría para refrigerar y llevar nuevamente en forma de líquido a través de la bomba a la caldera para volver a producir vapor, y esto se hace en forma continua. Es decir, son dos máquinas de funcionamiento continuo. Aquí como es, lo que tenemos que tener en cuenta entonces, que teníamos una máquina que cumplió un ciclo Brayton y otra máquina que cumple el ciclo Rankine. La del ciclo Brayton se suele llamar turbina de gas y la del ciclo Rankine turbina de vapor, como ya venimos viendo desde hace un tiempo. En función de la cantidad de energía y de temperaturas que entregan, se los suele llamar a unos ciclos superiores y a otros ciclos inferiores, o ciclo superior y ciclo inferior. La primera, que es la que tiene mayor cantidad de energía en ese momento, es la turbina de gas, se llaman de ciclo superior, y a la otra de ciclo inferior. Eso porque esta le está entregando energía para la producción del fluido que va a hacer que esta máquina trabaje. Eso, por si en algún lugar lo ven o escuchan decir esto cuando vayan a alguna planta de generación, ciclo superior y ciclo inferior. Para que funcione toda esta planta, además de las máquinas y la caldera, vamos a necesitar quemadores, que son los que trabajan acá para generar energía o generar energía extra para tener temperaturas necesarias y suficientes para la producción de vapor y sobrecalentamiento de vapor, y evidentemente que la caldera de recuperación. Aquí tenemos una planta que funciona con este ciclo combinado. Tenemos las turbinas de gas y las turbinas de vapor, con su acá sería la chimenea de la caldera. Esa sería una planta típica de funcionamiento con estos ciclos combinados. Pues sí, sobre el final de la clase que debo tener algún par de fotos, se las muestro. Entonces, lo que agregamos en este caso, los quemadores en el ducto de transición, esto que estamos hablando acá, para aumentar la cantidad de energía. Seguimos teniendo la bomba de agua y precalentadores, los economizadores. También precalentadores y economizadores, los evaporadores. El precalentador es el que estaría acá para entrar a la caldera y producir vapor. Los economizadores, como veníamos hablando, están en la zona cercana de la caldera para precalentar el líquido antes de ingresar a la caldera. Y después también vamos a tener, además de la turbina de gas, necesitamos las toberas que van a entregar energía a las turbinas de alta presión, media presión y baja presión, si así lo tuviera la planta de la que estamos hablando. Como vemos acá hay varias cosas a tener en cuenta, ¿no? Una, bueno, el aumentar la potencia está claro, el consumir menos combustible y aumentar la potencia también, pero estamos viendo que esto también complejiza el diseño, el desarrollo de una planta de este tipo, la instalación y la necesidad de tener una fuente fría también,
Y el otro tema es que una vez que se instaló la planta, tenemos que monitorearla en forma permanente para ver cualquier modificación en el funcionamiento de cualquiera de las dos turbinas. Esto se suele hacer inclusive cuando trabajan por separado las turbinas, una en una planta y otra en otra, el seguimiento se tiene que hacer de esa manera. Y evidentemente tener muy en cuenta la logística y el mantenimiento que van a necesitar este tipo de máquinas para, por un lado, la logística y el seguimiento permanente para evitar los males mayores, digamos, para evitar que cuando se empiece a ver un indicio de degradación, esa degradación no sea tan complicada. El mantenimiento también, además del monitoreo permanente, va a requerir de que se utilicen, por ejemplo, el aceite de lubricación para los soportes, el combustible que se utiliza lo más limpio posible, si es gas natural, estamos de alguna manera con un tema menos, un problema menos. En definitiva, el tema del mantenimiento y la planificación del mantenimiento tiene que ser muy, muy precisa, porque estas plantas funcionan, no les digo eternamente, pero sí muchas horas sin tener mantenimiento, sobre todo mantenimiento mayor. Cuanto más cuidadosos seamos en el mantenimiento y en la observación del funcionamiento de la máquina, menos problemas y menos dolor de cabeza vamos a tener. Eso por si les toca trabajar en una planta de esta, tenerlo en cuenta. Siguiendo con esto del ciclo combinado, vamos a ver cómo podemos dibujarlo a los dos ciclos y cómo podemos realizar el esquema de la planta. Vamos a utilizar el TS, que es el que mejor se adapta para poder dibujar los dos ciclos en forma conjunta. Y vamos a empezar por el ciclo de la turbina de gas, que es la que de alguna manera entrega su energía que no utilizó para producir vapor en la otra. Le vamos a poner 5 por una cuestión solamente de identificación de cada una de las partes. Ese 5 indicaría la entrada a la turbina, después de haber pasado por los filtros, y la entrada al compresor. Ese compresor, que es movido por la turbina, tiene un delta P. ¿Para qué? Para que aumente la presión caudal del aire que necesitamos para que vaya a la zona de la cámara de combustión. Recuerden que inclusive generábamos mucha mayor cantidad de aire que la necesitábamos para combustionar por el tema de que necesitábamos enfriar los gases quemados antes que entraran a la turbina, y ahí aparecía la temperatura limitada del ciclo. Con el aire que disponemos del compresor, parte va a la zona de combustión, donde se mezcla con el combustible utilizado. Hay una energía en forma de calor que entregamos y nos permite aumentar la energía interna, la energía cinética del fluido, para poder aprovechar esa energía que de alguna manera estaría dada por la entalpía de ese punto, dirigirla hacia la zona de la turbina. Recuerden que teníamos estatores que además eran directrices y aceleraban aún más el fluido. Lo llevábamos hacia los álabes de la turbina para producir un trabajo de expansión. Ese trabajo de expansión era la presión atmosférica, por eso lo llamábamos de expansión completa, donde producía un determinado trabajo en la turbina, en este caso trabajo en la turbina de gas, trabajo que nos daba una potencia en el eje y a su vez nos permitía mover el compresor. Esta sería la presión atmosférica y la vamos a dibujar de una determinada manera para decir que, como el punto 8', 9, como lo quieran llamar, es
la energía que va a recibir la caldera para poder entregar el fluido en forma de vapor y mover la otra máquina, que sería la turbina de vapor. Entonces, este sería el ciclo de la turbina de gas. Vamos a trazar la campana de Andrews y vamos a dibujar ahí el ciclo de la máquina de vapor o de la turbina de vapor. Vamos a empezar desde el líquido, o el fluido en la condición de líquido, ahí en el punto 1, luego de haberse ¿cómo es? Utilizado iba a decir el evaporador, el condensador, y lo tomábamos con la bomba que recién veíamos en el esquema, para llevar el líquido a la presión de trabajo de la caldera, como ya vimos oportunamente. Podemos tener el economizador en el medio, no lo vamos a dibujar por una cuestión de simplicidad. Y llevado a la caldera, producíamos en la caldera vapor, utilizando la energía que tomábamos del escape de la turbina de gas. Vamos a dibujar el ciclo con un solo sobrecalentamiento, puede tener más de uno, en función de la cantidad de energía que podamos entregarle a la caldera. Y ahí aumentamos también la energía interna, por ende la entalpía de ese punto. En esa condición llevábamos el vapor a través de una tobera hacia los álabes de la turbina que la hacían girar y nos entregamos una potencia en el eje dado por el trabajo de expansión que se producía en la turbina y la velocidad de rotación que nos permite obtener una potencia. Expansionábamos hasta un determinado punto, un valor, en este caso a obtener vapor húmedo, como en el punto 4, condensábamos y nuevamente realizamos, esto lo hacemos en forma continua, son dos máquinas de funcionamiento continuo, la producción de vapor, licuar el vapor, llevarlo de nuevo a la caldera y así producir el ciclo. Acá, entrega permanente de energía en forma de calor para que la máquina funcione en forma permanente. Recordemos que las dos máquinas, de alguna manera, necesitan, o la única forma de arreglar es una con el caudal de combustible, el otro con el caudal de vapor que utilicemos. Es la única forma de arreglar este tipo de máquinas. ¿Cómo sería un esquema? El calor perdido me faltaba. ¿Cómo sería un esquema de una planta de este tipo? Lo vamos a esquematizar, por eso esquema, ¿no? Lo más que se pueda, para no complicarlo. Y vamos a empezar por el compresor de la turbina de gas. El compresor recibía aire luego de pasar por filtros, recordemos, en este caso turbinas industriales todas tienen un filtro para limpiar el aire, y ese aire estaba a una presión atmosférica dada por el punto 5. Ingresaba al compresor, el compresor hacía su trabajo aumentando la presión, y a la salida teníamos el fluido en la condición del punto 6, que sería a la salida del compresor y entrada a la cámara de combustión. Con el aire en presión y caudal que nos entrega el compresor, lo llevamos a la cámara de combustión, adicionábamos combustible, realizábamos una combustión, eso hacía que hubiera un aumento en la cantidad de movimiento, una aceleración, es decir, un aumento de energía cinética, y eso aprovechado para llevarlo estatores mediante, que hacen las veces de tobera y de orientadores, a la turbina de gas. Supongamos que es una turbina de alta presión, que tenga dos compresores y dos turbinas. Recordemos que parte de esta energía o el trabajo de expansión que realizamos en la turbina es para mover el compresor. El resto lo vamos a entregar como potencia en el eje. Vamos a suponer que salimos de la turbina de alta presión y vamos a la turbina de baja presión, que es la que está
o la turbina de potencia, mejor dicho, tal cual este TP sería turbina de potencia, que es la encargada de entregarnos la potencia y mover el generador. Recuerden que eran, ¿cómo es? Con turbina generadora de gases y turbina de potencia, o lo que llamábamos motor de eje partido, o alguna de esas, de las tantas formas en que se lo llama a este tipo de máquinas. Lo importante es que en las turbinas de uso industrial que entregan potencia, es importante entregarla de esta manera, porque uno regula mejor la potencia entregada. Y además tienen otro problema en las máquinas estacionarias que funcionan moviendo generadores, por ejemplo, o bombas que tienen en la zona, depende de la zona donde está reglamentado el nivel de ruido. Entonces tenemos que ponerle, ¿cómo es? Silenciadores, de manera de que no disminuyamos el ruido a los valores aceptados, y eso también hace que el fluido, como en la admisión, los filtros nos impiden la libre circulación del aire, porque le estamos poniendo como un dique, también con el silenciador hacemos lo mismo, y ahí puede haber, la máquina puede estar trabajando a temperaturas normales, y por ahí en el escape tengamos algún exceso de temperatura, sobre todo cuando trabajamos en zonas muy cálidas. Antes, los gases quemados que salían de la turbina los llevábamos a la atmósfera. Acá, como lo tenemos en este punto, lo vamos a llevar a la caldera de recuperación, donde vamos a aprovechar esa energía, ya vamos a ver, para producir vapor. Vamos a ir por otro lado y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a partir del punto 1, antes de la entrada de la bomba. Vamos a colocar la bomba nos va a elevar la presión hasta el punto 2, que es la presión de trabajo de la caldera, y el agua, en esa condición, acá podríamos dibujar el economizador también. Lo vamos a obviar ahora por cuestión de simplicidad nada más, y mediante los intercambiadores de calor, las serpentinas de tubos que podemos colocarles, producimos vapor, ¿sí? Y recién ahí vamos a la chimenea, en los gases quemados, más que podamos tener en el ducto de transición un quemador más, para aumentar la temperatura. Este sería el 8' que tenemos aquí. Yo le puse 9 directamente, un error mío. Sale los gases por la chimenea, pero la cantidad de gases que salen por la chimenea es bastante reducido si tenemos en cuenta cuando producimos una combustión solamente para producir vapor. La salida de la caldera, recordemos, puede haber intercambiadores de calor, pero lo que sale de la caldera es vapor sobrecalentado, que lo vamos a llevar hasta la turbina de vapor, que es la encargada de mover otro generador, es decir, que es la encargada de entregarnos potencia a través de un eje, evidentemente que debe tener en ambos casos un reductor de velocidades para llevar la velocidad, la velocidad siempre, la velocidad de salida de la turbina es mayor que la que podemos llegar a necesitar para mover el generador. Y una vez que salimos, acá en la turbina, consumimos parte de la energía en forma de presión, sale, hacemos este trabajo de expansión, diferencias de entalpía, y condensador mediante, lo transformamos aquí, en líquido nuevamente, y lo llevamos a la condición del punto 1, es decir, al líquido, para que lo tome la bomba y vuelva a llevar el fluido hacia la caldera. Este sería un esquema sintético de una planta de este tipo.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Hasta ahora no hay ninguna pregunta, por lo menos en Bueno, el chat. sí, cualquier cosa mete en el chat y paramos. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a dibujar el ciclo acá, lo vamos a dejar para que nos ayude. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos calcular. Nosotros seguramente vamos a hacer un cálculo numérico más adelante, después de terminar todos los teóricos y de los prácticos de ranking. Vamos a hacer un cálculo numérico de un ciclo de este tipo. Pero vamos a ver, bueno, acá nos faltaba los trabajos del compresor, de expansión de la turbina de gas, de expansión de la turbina de vapor y de la bomba. Bien, ahí tenemos todo. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos conocer o qué es lo que vamos a calcular rápidamente para ver qué es lo que nos entrega o qué máquina vamos a necesitar. Después, el diseño y desarrollo de cada una de las máquinas es otro cantar. Se nos va fuera de la termodinámica y habría que conocer bastante más sobre este tipo de máquinas. Vamos a ver primero los ciclos de la turbina de gas. ¿Qué es lo que necesitamos calcular? Evidentemente que la potencia o el trabajo que nos entrega la turbina, o la potencia que nos está entregando la turbina de gas en medido, por ejemplo, en kilovatios. Después nos va a hacer falta obtener los caudales másicos, tanto de gases como de aire, que necesitamos que pase por la turbina para una determinada potencia, medida en kilogramos por segundo, por ejemplo, en este caso el de los gases y en este caso el caudal másico de aire en kilogramos por segundo. Después vamos a necesitar los calores específicos a presión constante de los gases y del aire. Esto medido en kilojoule, kilogramos Kelvin, como siempre venimos estudiando. Y después vamos a tener que medir la potencia que vamos a necesitar en el compresor para poder entregar caudal y energía que requiere la planta. Hasta ahí estamos. Esto nos va a permitir determinar la potencia neta del ciclo de la turbina de gas, potencia neta del ciclo, que en realidad sería la potencia de o el trabajo de la turbina menos la potencia o el trabajo que necesitamos para mover el compresor. Después vamos a necesitar conocer cuál es el calor aportado a la cámara de combustión. Es decir, para obtener esta potencia vamos a necesitar consumir una determinada cantidad de energía. Evidentemente que no nos vamos a poner a estudiar cuáles son las pérdidas, qué energía necesitamos tener para obtener un trabajo considerando las pérdidas. Acá es termodinámico. Lo vamos a ver en función de la termodinámica, qué cantidad de energía vamos a necesitar para pasar de este punto 6, donde es el aire que se entrega a la cámara de combustión, y esta que es a la salida de la cámara de combustión para realizar el trabajo en la turbina propiamente dicha. También necesitamos ver qué cantidad de calor tiramos aquí, calor perdido. Evidentemente que este calor perdido es para esta máquina, pero de alguna manera es algo que estamos ganando porque lo llevamos a la caldera para producir el vapor con el que funciona esta otra máquina. ¿Se entiende ahí? Y esto nos va a permitir calcular el rendimiento del ciclo de la turbina de gas, teniendo en cuenta siempre relacionando lo que nos entrega la máquina respecto a lo que estamos consumiendo. ¿Qué es lo que nos entrega la máquina? Una determinada potencia o un trabajo neto. ¿Y qué es lo que gastamos? El calor suministrado. O también podremos poner el calor útil, calor suministrado menos calor perdido. ¿Sí? Son las formas de calcular el rendimiento térmico de este ciclo. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar para calcular el ciclo? Son muy pocas y sencillas. Acá lo podemos hacer con las temperaturas o con las entalpías. Pero
El trabajo de la turbina sería el caudal másico de gases por el calor específico a presión constante de los gases por la diferencia de entalpía o de temperatura entre 7 y 8. O sea, a la entrada a la turbina y cuánto es lo que consumimos y ver qué energía tenemos a la salida. Por otro lado, abajo, que necesitamos entregarle al compresor, donde ahí vamos a tener el caudal másico del aire y el calor específico a presión constante del aire entre las entalpías o las temperaturas del punto 6 y el punto 5. Acá es más probable que o determinamos el trabajo del ciclo, el trabajo de compresión de otra manera, pero básicamente se trabaja con entalpías o temperaturas en el caso de la turbina de gas. Eso nos permitiría de alguna manera obtener la potencia neta o el trabajo neto, si fuera lo que buscamos, de la turbina de gas, que es restarle a la potencia que entrega la turbina lo que necesitamos extraerle a esa potencia para mover el compresor y nos entregue el caudal de aire que necesitamos para el funcionamiento de la máquina. Y como dijimos también, vamos a necesitar calcular el calor suministrado, sería el calor másico de gases por el calor específico de los gases a presión constante, por la diferencia entre el punto, es decir, nosotros estábamos en el punto 6, agregamos energía y vamos al punto 7, es decir, tenemos una diferencia de temperaturas o de entalpías, que es la que de alguna manera nos manifiesta en función del caudal que está funcionando, cuánto es el calor suministrado en una máquina que digamos que es ideal, porque hace un proceso a presión constante. Por eso le digo que no tenemos en cuenta ninguna pérdida como tendríamos que tener en el caso real. Vamos a tratar de terminar así, después queda un minuto y nos reconectamos. Por otro lado tenemos el calor perdido, que sería el calor perdido para esta máquina y el aprovechado para la otra. Evidentemente que vamos a considerar que lo que sale de la turbina de gas lo vamos a llevar a la caldera para producir vapor, sin ningún tipo de pérdida, porque dijimos que estamos hablando termodinámicamente en forma ideal. Ese calor perdido sería el caudal másico de gases por el calor específico a presión constante de los gases por las diferencias entre el proceso inicial, que es a la salida de la turbina, a cómo entrega la turbina en el punto 8, y la que tenemos acá a presión atmosférica en el punto 5, la temperatura del punto 5, que sería temperatura atmosférica. Eso nos permite determinar el rendimiento del ciclo de la turbina de gas, que sería, como decíamos al inicio, la potencia neta que nos entrega la máquina sería para mover el generador del ciclo de la turbina de gas sobre el calor aportado. No es más ni menos que lo que nos entrega la máquina respecto a lo que estamos consumiendo, a lo que estamos entregando. ¿Alguna pregunta